Si lees el título y resulta raro, no eres el único. Cuando leí sobre el asunto, pensé que se trataba de alguna clase de observatorio astronómico o incluso un faro. Esto es un ejemplo de la primera fase de la Guerra de Cuba, algo desorganizado y extraño. Quizás si la situación en casa fuese menos caótica, el resultado hubiera sido diferente, pero no lo fue, y esto es historia. Un anuncio y comenzamos. Este es el libro del canal, una novela posapocalíptica con mucha acción. La podéis encontrar en formato físico o electrónico. Si queréis colaborar con la economía del canal, leer páginas y dejar reseñas. Eso ayuda. En Pinto, a unos 20 kilómetros de Puerto Príncipe, actual Camagüey, se levanta la Torre Óptica Colón. Este enclave consta de una torre de madera de 2 plantas rodeada por un foso. Allí, el alférez Cesáreo Sánchez y el sargento José Garavito se hallan al frente de una guarnición compuesta por un batallón de cazadores. Se les ha confiado el encargo de defender la torre, para lo que contaban también con la ayuda de 3 lugareños. Esta es la guarnición: alférez Cesáreo Sánchez Sánchez, sargento segundo José Garavito Fernández, cabo primero José Suárez Cruz, cabos segundo José Brías Vizcarri y Lucio Herrero Herranz, corneta Máximo Garrido Andreu, soldados Rafael Ariza Castellanos, Juan Capel Morales, Álvaro Cebriola Blanes, Ángel García Rodríguez, José Gualabril, Joaquín Izquierdo Villanueva, José López Cabello, Juan López San, Juan Murgui, Gregorio Oche Targa, Clemente Puig Casadems, Pedro Puig Domenech, Pedro Ridao Martín, Andrés Rodríguez Chamizo, José Rodríguez Moreno, Manuel Solá Galera, Miguel Tirado Casado, Eugenio del Valle Rico, Luis Ventura Bel, Juan Vila Piñeiro y Mateo Vilella Chanzas. Paisanos: Pedro Esquivel, Carlos Junco Gómez y José Martínez Quesada. En sus propias palabras, el 19 por la tarde observé que por las inmediaciones del punto, aunque fuera del alcance de nuestras armas y en ademán hostil, cruzaron 6 o 7 hombres a caballo, y con este motivo determiné redoblar la vigilancia durante la noche, manteniendo la mitad de la gente en pie sobre las armas y la otra mitad sentada al pie de ellas, y alternando de esta forma se pasó la noche sin más novedad que un disparo de un centinela de la parte superior de la torre con motivo de un ruido extraño que se oyó en un palmar inmediato. Gracias a ello, cuando se escucharon las primeras descargas, los soldados estaban en sus puestos. Al igual que muchos de sus hombres, el alférez resultó gravemente herido en la pierna, pero mandó que todos resistieran y sofocaron los gritos de dolor. Frente a ellos, unos 500 insurrectos. La desventaja es evidente desde que reciben el primer ataque en la madrugada del 20 de febrero. Los coroneles cubanos Agramonte, Yaguayay y Rodríguez han recibido órdenes de acabar con este enclave. Una rápida y tremenda descarga de fusilería llenó de muertos y heridos el foso que rodeaba a la torre, pero los insurrectos, debido a su excesivo número, no se amedrentaron y prosiguieron atacando. El tiroteo se hizo incesante y las malas condiciones de la torre fuerte hacían prever un desenlace rápido. Hubo un momento grave en que los 3 únicos soldados útiles, entre los que se hallaba malherido el alférez, tomando un hacha, por no tener ya más que 2 fusiles en fuego, se colocaron tras la puerta para la defensa. Media hora antes de hacerse el día, coloqué toda la fuerza en los sitios que debía ocupar en caso de un ataque al amanecer, destinando a las clases el sitio más conveniente. Estando en esta disposición, amaneció. Al ver que no se oía ruido alguno, ni se alcanzaba con la vista nada que hiciera sospechar podíamos ser atacados, dispuse que saliera el ranchero que debía hacer el café de la tropa, pero al mismo tiempo destacaron del palmar arriba citado algunos hombres a caballo, haciendo señas con un pañuelo blanco. Yo les contesté en la misma forma, creyendo que serían presentados como otras veces se había verificado, pero ellos, oyendo sus sombreros y a las voces de Cuba Libre,
emprendieron su marcha precipitadamente hacia la torre. Instantáneamente, y como obedeciendo a este primer movimiento, se precipitaron, salieron de la manigua y envolviendo la torre por todos los frentes como unos 500 hombres. Esto lo hicieron con tal rapidez que las 3 familias que se hospedaban en los canucos inmediatos a la torre no tuvieron lugar de salir de sus casas, y únicamente 3 hombres pudieron llegar a tiempo para entrar en el fuerte, y aún el último de estos recibió en el corto trayecto que tuvo que recorrer 2 heridas de machete, causadas por los insurrectos que tenía delante. Esta circunstancia impidió levantar el puente en la forma más conveniente para que sirviera de blindaje a la puerta, y tuvo que levantarse hacia uno de los lados. Los sitiadores recurren al incendio. Es en vano. Aunque la mayoría resultan seriamente heridos, en vez de rendirse, se comprometen a resistir. Cuando la situación se vuelve insostenible, deciden salir a pedir ayuda a los suyos. Se ofrece voluntario para cruzar las líneas enemigas el corneta Máximo Garrido. Este nuevo aspecto que tomaba el ataque no fue motivo para que nuestros soldados se desanimaran en lo más mínimo, a pesar de que habían ya caído mortalmente heridos 2 cabos y un soldado, y de mucha gravedad el sargento y 3 soldados más. En esta disposición mandé que los 2 paisanos que quedaban útiles, de los 3 que se habían guarecido en la torre, cogiesen 2 armas y suplieran a los que con tanta abnegación y patriotismo acababan de sucumbir. Los negros, que habían conseguido llegar hasta el foso, incendiaron algunas fajinas y trataron de aproximarlas a las maderas de la torre, pero nuestros soldados les obligaban, clavándoles las bayonetas en la cara o en el pecho, a descender otra vez al foso para no volver a subir. Yo me coloqué en la puerta en aquellos momentos, por considerar aquel el punto más débil, y fui herido en una pierna. El ataque estaba formado por 3 líneas integradas, la primera por negros con fajinas y escalas, la segunda por infantería, y la tercera por caballería. La primera consiguió su principal objetivo, que era colocar las fajinas para que sirvieran de parapeto contra el fuego del recinto, y arrojar algunas otras al foso para cegarlo y así facilitar el asalto. El enemigo trató de incendiar la torre, pero fue rechazado a bayonetazos a pesar de la densa humareda que provocaban los conatos de incendio. En esta forma continuó el combate por una y por otra parte, por espacio de cerca de 1 hora, hasta que el enemigo se vio precisado a distraer una gran parte de su gente para retirar e internar en la manigua a sus muertos y heridos, en cuyo tiempo se notó había disminuido notablemente su fuego, pero después de que vieron conseguido esto, volvió a empezar de nuevo, hasta que con motivo de haber caído del caballo uno de sus mandarines, se declararon todos en retirada en distintas direcciones, siéndome absolutamente imposible evitar que en su retirada se llevaran sus heridos, y la mayor parte de los efectos de guerra pertenecientes a las bajas que habían tenido. Sin embargo, dejaron en la estacada y en el foso 4 hombres muertos, 3 armas de fuego, algunas cartucheras y macutos con municiones, 4 machetes y algunos efectos de su uso particular, más unas 200 fajinas y 2 escalas. Garrido logró llegar a Puerto Príncipe y regresar acompañado de la columna. Los insurrectos, al ver aparecer los refuerzos, huyen aterrorizados del lugar. Durante la defensa de la torre resultaron muertos 2 cabos y 2 soldados, el alférez, 1 cabo y 11 soldados heridos, y el resto de la guarnición contusa. Al retirarse dejaban también los canucos inmediatos a la torre las señales más convincentes de su salvaje y feroz instinto. Habían asesinado 1 hombre y 1 mujer y herido 3 mujeres y 1 niño de corta edad, llevándose otra mujer por espacio de 1/4 de hora, hasta que la infeliz pudo escaparse por lo precipitado con que huían. Con referencia a esta, se sabe que en su retirada llevaban muchos heridos cruzados en sus caballos y algunos muertos arrastrando. También manifiesta aquella señora que le pareció ver entre los insurrectos a Espinosa, Madriñales y Manuel Agramonte. Si vis pacem, Arabellum. Si vis pacem, Parabellum. Sic vis pacem parabellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra.